Muy buenas noches, Dios les bendiga. Les saluda el pastor y profeta Franco Lagos desde Bogotá, Colombia. En esta noche una pequeña reflexión. Un siervo como Yeshua o un siervo como Jesucristo. Le pido que me acompañe a Mateo 16, 18. Dice: Jesús le decía a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es inquietante lo que dice la palabra del Señor cuando Pedro recibe ese mensaje, y simplemente lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro es que a través de Pedro el Señor iba a edificar su iglesia. En Mateo 16, 18, pero en otra versión dice: a ti también te digo que tú eres Kefa, que quiere decir roca, y sobre esta roca yo construiré la asamblea de Israel, y las puertas del Seol no podrán vencerla. Yo te daré las llaves del reino de Yahweh. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Amados hermanos, hoy día hacemos tantas cosas para tratar de hacer la obra del Señor. Y el mismo Jesucristo dijo: sobre ti, sobre este hombre, sobre Pedro, yo edificaré mi iglesia. Y cualquier cosa que el enemigo trate de hacer, Satanás, el gobierno, la política, la persecución, cualquier cosa, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Desafortunadamente nosotros en estos tiempos, por la situación que se vive a nivel mundial, por el problema espiritual que pueda estar pasando, tratamos de ayudarle a Dios y no edificamos la iglesia, y no nos preocupamos por la iglesia del Señor como Él lo estipuló, como Él lo dejó escrito, sino que simplemente nosotros hoy día cambiamos muchos conceptos que Jesucristo estableció y que de hecho están implícitos en la palabra. Simplemente deberíamos preocuparnos por hacer la obra de Dios o la obra de la iglesia del Señor como Él dijo, no a nuestro acomodo. Entonces la reflexión del día de hoy es: ¿cómo estamos haciendo la obra de Dios como siervo? Si tú sirves en una iglesia, o si tú eres pastor, eres evangelista, si tú eres profeta, si tú eres maestro, si tú eres apóstol, de tal manera estás haciendo la obra como Jesucristo lo dejó hecho. La palabra del Señor dice en Efesios 4:10: el que descendió es el mismo que también subió, mira lo que dice, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a otros apóstoles, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, ahí lo vuelvo a decir, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice: hasta que todos, ¿sí ves? Dice, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y dice: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, plural, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, míralo bien, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas se ayudan mutuamente. Y luego dice: según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces Jesucristo dice que Él fue el que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero hay un propósito, y es perfeccionar a los santos para la obra y la edificación del cuerpo de Cristo. Y empezando la palabra dice que Él es el que descendió y Él mismo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, Él está por encima de todos. Desafortunadamente nosotros, de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestro concepto, a la manera como nosotros entendemos la palabra, nosotros hoy día queremos ponernos por encima de otros. Dígase apóstoles, dígase evangelistas, dígase pastores, dígase maestros.
Tratamos de estar por encima de otros, y el Señor no dejó eso estipulado en la palabra. Él en ningún momento quiso poner sobre nosotros una autoridad suprema. La autoridad suprema es Él, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. La palabra dice que Él los estableció para edificar la obra. Él lo hizo para perfeccionar a los santos. Y dice, hasta que todos lleguemos. O sea que nosotros debemos estar unidos como iglesia y como siervos. Unidos hasta llegar a la unidad de la fe. Desafortunadamente hoy lo que hacemos como ministros es llevar a la iglesia a que se parezca a nosotros y no a Cristo. Dice que la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos fluctuantes como niños, como si la doctrina nos moviera. Pero dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, y habla en plural, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. La cabeza es Cristo. La cabeza no es el pastor. La cabeza no es el profeta. La cabeza no es el maestro. La cabeza no es el apóstol. Dice su palabra. Es Cristo. Y dice, de quien todo el cuerpo, mira, dice todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, dice que todos se ayudan mutuamente. Y vemos con lástima, con dolor, como muchas veces entre ministros hay persecución, entre ministros hay roces, o entre ministros hay competencia y no se ayudan, cuando debemos es ayudarnos. Estamos en un mundo donde se busca el poder, estamos en un mundo donde se nos busca el estatus o el nombre, estamos en un tiempo donde de alguna manera estamos procurando sobresalir o incluso ser protagonistas. Y dice que la cabeza es Cristo. Todo el cuerpo bien concertado debe ayudarse, dice, y según la actividad propia de cada miembro. O sea, la palabra es explícita cuando dice que cada miembro debe edificarse y crecer en amor, pero asimismo cada miembro ayuda al otro. Hoy día vemos como todo es apóstol, todo es profeta, y por ahí queremos enfocar todo, y queremos montar o establecer una jerarquía la cual Cristo no estableció. Yo quiero que miremos el ejemplo de Yeshua en los 5 ministerios. Jesucristo los constituyó y Jesucristo dio dones a los hombres. Dice la palabra. Dice, Yeshua es el evangelista. En Mateos 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por Siria, y lo trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y dice la palabra, y le siguió mucha gente de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y de todo lado. Ahora yo te digo, ¿cómo actúan los evangelistas de hoy día? Podemos ver el ejemplo de Jesucristo, que se mueve en un poder espiritual para hacer obra de milagros y de sanidades. Pero antes que hacer una obra de sanidad y de milagro, Él quería que el reino de Dios se estableciera en la tierra. Desafortunadamente los evangelistas hoy día hacen es show. Los evangelistas tienen un conocimiento muy simple de lo que es llevar genuinamente a las personas a conocer de Cristo, a que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Y hoy desafortunadamente vemos hombres que ayudan a hombres a establecer su reino, no el reino de Dios, sino su reino aquí en la tierra. Dice Mateo 4:17 que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces yo debo entender como evangelista, si soy evangelista, que yo debo llevar las personas al arrepentimiento y acercar el reino de los cielos a la tierra. No en ningún momento alimentar el reino de los hombres, no en ningún momento establecer un reino por el cual se quiere perpetuar, que es el reino de las tinieblas. Y óigame bien, evangelistas o hombres de Dios que de alguna manera no buscan agradar al Señor, sino moverse en unas circunstancias, en un ambiente espiritual creado, en una atmósfera creada, no de milagros, no de la voluntad de Dios, sino hecha por estratagema de hombres, como dice la palabra. Dice la palabra que Jesús es el pastor.
Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, dice la palabra, el buen pastor da la vida por las ovejas. Hoy día como pastores, y soy pastor, nos la pasamos quejándome, que pobrecito el pastor, que estoy solo, que nadie me acompaña. Es nuestra tarea, es nuestro deber dar la vida por las ovejas. Es nuestro deber, aunque sea sufrimiento, aunque nos toque dejar la familia a veces, aunque nos toque viajar, aunque nos toque salir a 1 o 2 de la mañana a visitar a los hermanos. El buen pastor da la vida, pero el que realmente dio la vida fue Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, amados, ¿estamos siguiendo el ejemplo de Jesús para hacer la obra? ¿O estamos estableciendo o estipulando conceptos humanos y manipulamos la palabra o entendemos otra cosa en la palabra, pero no con nuestras obras mostramos a Jesús como el buen pastor? Dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Jesús es el buen pastor. El ejemplo a seguir que debemos tener nosotros es Yeshua. Usted ve a Jesús como pastor. A Jesús lo veían en un principio como amigos. Es desafortunadamente triste ver y conocer que ya al pastor no se le dice pastor. Es más, ya el pastor muchas veces no es ni siervo, es sirviente. O el pastor ahora es lujo y el pastor quiere es que le sirvan a él, pero el pastor no quiere dar la vida por las ovejas. Es más, al pastor en la palabra se le dice pastor. Algunos le dicen padre, algunos le dicen papi. No es bíblico, porque Jesús lo dijo, padre solo hay uno y está en los cielos. Y cuando queremos robar la paternidad de las ovejas, simplemente le estoy diciendo a las ovejas o a la iglesia, yo soy tu padre, no es el padre. Pero volviendo, dice Jesús es el pastor. El Señor nos habla como pastores, hermanos. Luego dice que Jesús es el maestro. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis maestros y el Señor, y decís bien porque lo sois. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, mira lo que dice, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo, dice Jesús, ejemplo os he dado, vosotros también debéis hacerlo. Hoy día ya no se ven maestros, hoy día todo es apostolitis, o todo mundo es profeta. Pero ¿dónde hay un maestro que diga, yo quiero dar ejemplo? Donde hay un maestro que diga como Jesucristo, yo quiero servir, yo quiero lavarle los pies. Donde hay un maestro que diga, yo quiero darles ejemplo, hagan ustedes lo mismo. Ya no hay un maestro como Jesús. Ya ni siquiera nos queda grande el título de pastor o de apóstol o de maestro, sino que ahora todo el mundo es apóstol. Jesús dice en Juan 3:2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has hecho, que has venido de Dios como maestro. Y mira lo que dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dice, mira, yo soy maestro. Pero date cuenta que aún el maestro también hace señales el pastor, hace señales el evangelista, hace señales el maestro. Dijo Jesús, yo he venido como maestro, porque nadie puede hacer las señales. Le decían a él. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesús dijo, yo soy el maestro. Jesús dijo, yo soy el Señor. Y él dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como maestros, seguimos haciendo las cosas como el mundo las hace. Como maestros, tomamos argumentaciones idealistas del mundo. Ya no se habla de liderazgo, se habla de coaching. Ya no se habla de hacer las cosas como a Dios le agrada. Hagamos las cosas como está de moda. Jesús dice, yo soy el buen maestro, pero debemos nacer de nuevo. ¿Cómo podemos nacer de nuevo si adoptamos lo del mundo? ¿Cómo podemos nacer de nuevo si aún tenemos cosas de nuestra naturaleza vieja? ¿Cómo podemos ver el reino de Dios? Luego dice Jesús el apóstol. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, dice,
considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y luego dice, el cual es fiel, mírame, fiel al que le constituyó. Y luego dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. A Jesús le decían el apóstol. Y decía, Jesús es el apóstol, considérenlo. Y dice, considérelo que es un sumo sacerdote. Esos apóstoles que hay hoy día, todo el mundo es apóstol. Una persona tiene 2 iglesias o tiene una iglesia y una célula y se dice apóstol. Ahora todo el mundo quiere acoger pastores para decirse apóstol, autonombrarse apóstol. Dice la palabra que el que lo constituye es Cristo. Pero tú puedes ver los frutos de un apóstol y Pablo le enseña, estos son mis frutos. Y hay una cantidad de apóstoles que no son apóstoles. Hay una cantidad de hermanos, ya hay hasta apóstolas. Y pueda que las hubieran, pero ¿dónde está el fruto de tu apostolado, como decía Pablo? ¿Dónde está la obra de ayudar, de levantar, de aconsejar a otros? Es más, yo en la Biblia no veo un apóstol que tuviera una iglesia. Él establecía una iglesia y se iba, y fortalecía a la una y fortalecía a la otra, y las alimentaba y las nutría. Pero ya todos nos decimos ser apóstol. Llega uno a alguna parte y todo el mundo le dice apóstol, porque lo que nos interesa es que nos adulen, que la gloria ya no sea para Dios, sino para nosotros. Entonces dice que somos participantes del llamado celestial, pero debemos considerar al apóstol y al sumo sacerdote, que es Cristo. Él fue fiel al que lo constituyó. Y dice, como lo fue Moisés. Y nosotros hoy día hemos permitido tanto pecado en nuestras vidas solamente con el simple hecho de cambiar la palabra, de modificarla, de adaptarla, de tener un concepto idealista, un concepto moderno. Pero no vemos cómo Jesús mostró el apostolado de hoy día. Nosotros lo hemos cambiado. Cuando nosotros debiéramos ser un apóstol como Cristo, si eres tu apóstol o si eres un simple siervo. ¿Estamos siendo participantes del llamado celestial? ¿Estamos siendo humildes, atender a las iglesias, ayudar al uno, ayudar al otro? ¿Estamos realmente teniendo un fruto como el del apóstol que muestra la Biblia? No como el del apóstol que muchos hoy día quieren mostrar. Luego se muestra como Jesús el profeta. Lucas 7:14 y dice, y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Mira el mover profético de Jesús. Obraba de manera sobrenatural. Obraba en el secreto de Dios. Obraba conforme a la voluntad de Dios. Y obraba milagros también. Juan 4:19 dice, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Debemos entender que el profeta siempre debe tener un propósito y un objetivo claro, y es llevar al pueblo a vivir en la plena y absoluta voluntad de Dios, pero sobre todo a adorar a Dios, sobre todo a vivir en la perfecta voluntad de Dios. Y el profeta debe estar muy sincronizado con la voz de Dios, escucharle para saber llegar al punto específico, a la palabra rema, al logos de Dios, para ministrar, aconsejar, levantar, exhortar, ayudar. Pero hoy día vemos profetas que se mueven de acuerdo a lo que otros quieren que profetices, profetas que quieren hablar palabras que adulen o que le den una falsa pasividad al pueblo, una falsa esperanza. Jesús el profeta estaba llevando a que se adorara a Dios, a que se reconociera. Y cuando tú estudias en la palabra,
la cantidad de propósitos y objetivos que tenían los profetas siempre llevan a lo mismo, a honrar, adorar y glorificar el nombre de Dios, porque realmente lo conoce. Cuando tú conoces a Dios, de alguna manera tú debes entender que lo único que tú debes hacer es reconocer su grandeza, su hermosura, su santidad, lo precioso y hermoso que es Él. Y cuando tú reconoces quién es Dios, lo hermoso, precioso y glorioso, tú solamente vas a buscar que la gloria sea de Él. He visto muchos programas y actividades proféticas que, aunque tienen un buen concepto bíblico, no tienen un buen propósito bíblico. Y se profetiza para que el pueblo de alguna manera reciba una palabra de aliento, de fortaleza y de consuelo, pero no para que glorifiquen a Dios. Y se profetiza sobre una persona o sobre un ministerio solamente para adularlo, para enaltecerlo a él y no a Dios. O se profetiza porque queremos la conveniencia o el favor de otros, o simplemente para yo como profeta obtener renombre. Y en la palabra tú ves, los profetas no estaban hablando todos los días. Era escaso cuando un profeta hablaba, y cuando hablaba llevaba al pueblo a direccionar, a enfocar, a caminar en la voluntad de Dios. En ningún caso Dios o Yeshua o el Espíritu Santo estableció ninguna autoridad jerárquica. Todos somos el cuerpo, todos somos uno. Nosotros somos los que hemos cambiado eso. Jesús es la suma autoridad. Si queremos el respaldo de Dios, nosotros como sus siervos, no debemos estar haciendo las cosas conforme a nuestro deseo o nuestro entendimiento, sino como muestra la luz de la palabra. Y yo creo que en algún momento el Señor va a hacer eso, porque Él lo ha dicho últimamente a sus siervos, los profetas. Voy a quitar los grandes, dijo, voy a desbaratar sus planes, o simplemente voy a dejar que se envanezcan. Debemos servir como Yeshua. Servir no en autoritarismo, sino como entre hermanos y siervos, como lo hizo Jesús cuando andaba con los discípulos, los apóstoles, cuando andaba con la iglesia en el común, con la asamblea. Dice primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, no dice el príncipe de los apóstoles, no dice el príncipe de los profetas, no dice el príncipe de los maestros, no. O sea que yo tengo una labor pastoral, aunque tenga un llamado profético, apostólico, evangelístico, yo debo ser pastor, y el pastor debe cuidar la oveja. Los pastores deben cuidar el rebaño. Los pastores deben cuidar la casa o la iglesia o el tabernáculo que es de Dios. Eso hace un pastor: alimentar, sustentar, cuidar, proteger. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Me inquieta eso. El Señor no va a venir por apóstoles, ni por evangelistas, ni profetas. Dice, el príncipe de los pastores va a hacer que recibamos esa corona incorruptible de gloria. Entonces, no entendemos hoy día por qué la iglesia o el mundo está como está. ¿Sabe por qué? Es porque hemos dejado de ser influencia, como Cristo fue influencia. Y más bien nos hemos dejado influenciar por el mundo. Hemos metido el mundo a la iglesia. Ya no vivimos en santidad o apartados para Dios como lo fue Cristo. Cristo fue ejemplo como profeta, como maestro, como apóstol, como evangelista. Cristo fue ejemplo como pastor. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Sin ser autoritario, la autoridad suprema es Cristo. Hoy día se busca una jerarquía, ya muchas veces se llama hasta reverendo, se llama patriarca, querubín podríamos decir, pero no se ve la humildad del apóstol, del pastor. La humildad del pastor es servir, la humildad del pastor es cuidar la iglesia, la humildad del pastor es prácticamente encargarse de algo que no es propio, sino que las ovejas son del Señor. Pero yo pienso que desafortunadamente hoy preferimos el título de apóstol o el título de profeta o el título de maestro o de evangelista, porque creo que nos ha quedado grande el nombre de pastor. Entonces yo puedo ver el ejemplo cuando Jeremías se queja delante de Dios y le dice, Señor, mira cómo el enemigo se levanta contra nosotros, contra la iglesia. ¿Por qué el enemigo aplaca a la iglesia? ¿Por qué el enemigo aplaca al pueblo de Dios? Y la respuesta de Dios a Jeremías es Jeremías 15:19, dice, por tanto, así dijo Jehová, dice, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si sacares lo vil de lo precioso,
lo precioso de lo vil, perdón. Serás como mi boca. Dice, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces empieza Dios diciendo, primero debes convertirte. Convertirte, si soy cristiano, soy creyente, pero he adoptado muchas cosas del mundo, muchas ideologías, muchos argumentos técnicos, psicológicos, humanos, y no estoy haciendo las cosas conforme la verdad, conforme la luz que es Cristo, conforme la verdad de la palabra que es Cristo. Y luego cuando tú te conviertes, dice, yo te restauraré. Dios nos va a dar ese nivel o esa autoridad como iglesia ante el mundo espiritual, ante la sociedad, ante los demás, porque ahí sí seremos influencia, como Cristo fue influencia. Tú sabes que a Cristo le estaban buscando para ser rey, porque Cristo era influencia, pero Cristo dijo, mi reinado no es de este mundo. Y si era rey, pero el reinado de Cristo no era de este mundo. Entonces el Señor nos va a restaurar en nuestra labor, en nuestra funcionabilidad como siervos y ministros. Y luego dice el Señor, si te conviertes, dice, yo te restauro. Y luego dice, y delante de mí estarás. El Señor va a volver a llamarnos a su intimidad. El Señor va a volvernos a llamar a esa intimidad sobrenatural, a ese momento del abrazo, de su presencia, del llorar, de quebrantarnos, de estar solo con Él. Y dice, pero si entresacas lo precioso, o sea, Dios reconoce, tú tienes cosas preciosas, pero sácalo de lo vil. Hay muchas cosas que debemos empezar a quitar. Hay mucho púlpito manchado de pecado. Hay mucho púlpito contaminado. Hay mucho púlpito con ordenanzas del mundo. Hay mucho púlpito que está haciendo muchas cosas que no dicen la palabra. Nosotros como pastores debemos limpiar, santificar nuestras vidas, santificar los púlpitos. Cuando hay pecado en el púlpito, el Señor no nos va a dejar avanzar. O cuando hay pecado en el púlpito, el Señor simplemente nos va a seguir procesando. Él necesita que cambiemos todo eso. Dice luego, ahí sí, serás como mi boca. Es cuando viene la revelación de parte de Dios para que hablemos. Cuando viene la palabra de Dios para que sea nuestra boca llenada con sus palabras. Dice, vendrá su palabra y será sus palabras en mi boca. Dice, serás como mi boca. Pero el Señor dice, oye, Jeremías, conviértanse ellos a ti, pero tú no a ellos. Y es algo que ha hecho la iglesia hoy día en todo el mundo. La iglesia se ha convertido. Entonces sacamos el argumento, como Pablo dijo, Pablo a los romanos, Pablo a los judíos, Pablo a los griegos. Lo que hacemos es contaminarnos y adaptarnos a ellos. Pero dice el Señor, conviértanse ellos a ti. Nosotros no tenemos por qué adaptar posturas humanas, idealistas, humanistas, racionalistas. Debemos cambiar los ideales nuestros por los ideales de Dios. Dice, conviértanse ellos a ti. Debemos ser influencia. Y luego dice, y te pondré. Mire lo que dice el Señor, le dice al siervo, te pondré en este pueblo por muros fortificados de bronce. Qué tremenda palabra. Dice, el Señor pondrá a nosotros, pondrá nuestras vidas como un muro fortificado. Dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. Imagínate que Dios esté a favor nuestro para guardarnos, protegernos, defendernos, que Él sea tu escudo, sea tu protección, sea tu ayuda. Y dice, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. El Señor quiere que como siervos, como pastores, empecemos a hacer influencia. No que nos dejemos influenciar, no que nos convirtamos a ellos, sino que nosotros tomemos esa autoridad como pastores, como siervos de Dios. Aunque seamos pastores, aunque tengas un llamado apostólico, aunque tengas un llamado profético, aunque tengas un llamado de lo alto, actúa en el mover de Cristo para que el nombre de Cristo sea exaltado. Y ahí vendrá la restauración de Dios para tu vida, para prosperarte, para levantarte, para sanarte, para bendecirte, para protegerte, pero sobre todo para que donde quiera que tú vayas seas influencia. Donde quiera que estés. Jesús dijo en primera de Pedro 2:21, se nos da el ejemplo, pues para estos fuisteis llamados, dice Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces yo te invito, amado profeta, pastor, maestro, apóstol, yo te invito, evangelista, muévete en el ministerio como Cristo. Cristo actuó en los 5 ministerios porque Él dio de sí, nos dio dones, le pertenecen, es a Él. Movámonos en el mover de Cristo, sigamos las pisadas de Cristo, sigamos el ejemplo de Cristo y Dios nos levantará. Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana, tú que me escuchas.
Te saluda el pastor Franco Lagos de Colombia. No quiero dejar pasar esta oportunidad sin decirte, Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, pero hazlo a la manera de Yeshua. El Señor te guarde, el Señor te bendiga, el Señor use esta palabra para que tu mente y tu corazón sea transformado. Dios te bendiga.